Cristian, retroceda en el video. Yo te dije, Cristian, tenías la oportunidad de tu vida, de demostrarle al mundo que la iglesia, ¿cómo se llama? ¿La iglesia qué? Nueva Vida. Nueva Vida Bautista era la iglesia de Jesucristo. Y les aseguré a ustedes, y no me equivoqué, que él iba a dar vueltas, pero que ni él ni ningún protestante tiene pruebas bíblicas de que su iglesia es la de Cristo. ¡Ninguno! Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo 16, 18, que es el texto central, y vamos a hacer una refutación a la doctrina católica que dice, a través de este mentiroso llamado el cura Luis Toro, de que la iglesia fue fundada, según ellos, la iglesia verdadera, que para ellos la católica romana es la iglesia verdadera, lo cual es totalmente falso. Podemos decir en Mateo 18, del capítulo 16, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el texto base que usa para afirmar que ellos son la iglesia verdadera, lo cual es mentira. ¿Por qué? Porque Cristo no fundó ninguna iglesia allí en Mateo 16. Hace una alusión a los fariseos, diciendo que los fariseos tenían una doctrina falsa, una doctrina torcida, lo cual lo identifica con los verdaderos cristianos. Entonces dice que ningún protestante, ningún evangélico lo ha podido refutar, y nadie puede refutar, y nadie tiene textos bíblicos para demostrar que la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, los hijos de Dios, es la verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La que cree en el Dios verdadero. La iglesia falsa, católica, romana, cree en un Dios falso, por lo tanto, su iglesia es falsa y su salvación es totalmente falsa, porque el verdadero Dios, el verdadero Cristo, salva por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Dice falsamente y engaña a los pobres católicos diciendo nadie me puede refutar. Que te puede refutar Luis Toro es las Escrituras. Por eso ellos se oponen tanto a la sola Escritura, porque en la Escritura no se encuentra la secta romana. Por supuesto, tienen que negar la sola Escritura. ¿Por qué? Porque ahí no está la católica. No está la católica. Es necesario tener un documento, y el documento es las Escrituras. Entonces ellos niegan la sola Escritura. Pero ese no es el punto. El punto es que, ¿cuál es la iglesia verdadera? Si nosotros tenemos un billete falso y un billete verdadero y los ponemos, y aún en estos tiempos donde hay tanta tecnología, sofisticación, son muy parecidos el billete falso y el billete verdadero. Cada vez se usa menos, pero podemos traerlo como ejemplo de que ante la doctrina falsa y la doctrina verdadera, a simple vista no se sabe cuál es cuál, a simple vista. Pero cuando se ve el billete verdadero, conocemos bien el billete verdadero, podemos identificar todas las fallas del billete falso. Pero muchas veces me ha sucedido a mí, manejamos dinero todos los días, se me tiene que explicar, aquellos que saben más de identificación del dinero falso y el dinero verdadero, que manejan más dinero que uno, los detalles, las diferencias, explican por qué el billete falso es falso. Entonces uno entiende un poquito más y lo identifica mejor al billete falso. Así sucede con la doctrina también. Hasta que no vemos la verdadera doctrina, no podemos identificar la doctrina falsa. Y la doctrina de Luis Toro es falsa, con toda falsedad, porque nosotros lo tenemos que ver a la luz de las Escrituras, con la iluminación del Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo el verdadero maestro de la iglesia. Es el que trae luz a la iglesia. Es la unción del santo, como dice en Juan, 1 Juan 2, 20 y 27, que la unción del santo nos enseña todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Por eso todo esto del magisterio, de la tradición, es falso. Porque ellos necesitan agregar el magisterio católico romano y la tradición para poder contrarrestar la verdad de las escrituras. Por eso ellos niegan la sola escritura. ¿Por qué? Para meter sus mentiras, para adulterar la verdad. Entonces vamos a escuchar un poco más de lo que decía este hombre, que dice que nadie lo puede refutar y que no hay textos que digan cuál es la iglesia verdadera, sino solamente la católica. Falso, falso, falso. La iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero, es aquella que ha sido lavada con la sangre de Cristo y es aquella que tiene el Espíritu Santo. Esa es la iglesia verdadera. Y alguien que tiene el Espíritu Santo jamás haría lo que hacen los católicos. ¿Por qué? Porque ha sido salvado, porque ha sido perdonado y porque el Espíritu Santo habita en esa persona. Y yo le dije, Cristian, y si usted no lo hace, usted va a quedar mal delante de la gente como mentiroso. Y le dije, Cristian, si usted no lo hace, yo sí lo voy a hacer. Y cuando yo le digo que tengo el gato blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Se lo dije. Dice que tiene los pelos del gato blanco en la mano. Bueno, fue al Perú, capaz que es una llama, pero gato no es. Y ahora te lo voy a probar, Cristian. Si hubiese tiempo, podríamos hablar de la Virgen María. Y eso sería otro tema. Y yo le dije, tendrá que irse por otro tema, porque yo los conozco como la planta de mi mano. Aquí como se burla este cura, se burla de la gente, le dice la planta de mi mano. La planta es la planta del pie, será la palma de mi mano. Y él sabe bien lo que está diciendo, porque se está burlando de la gente y la gente se ríe. Quizá algunos entiendan y otros no, pero no tiene por qué faltarle el respeto así al católico o a la gente. Porque lo correcto es decir la palma de mi mano, no la planta, porque es como que se está burlando de las personas. ¡Me los conozco! ¿Pero sabe algo que admiro de Cristian? Cristian, ya su respeto, ¿no? Cuando la gente le hablaba, le gritaba, era porque la gente se estaba dando cuenta, la gente no es tonta, que usted estaba explicando lo que se le pidió. Entonces usted le estaba metiendo gato, corría. Sigue con el gato. Si la gente fuera inteligente, lo que pasa es que no le escucharían a este señor mentiroso, por supuesto. Pero lo que pasa es que va más allá de la inteligencia porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de aquellos que no creen. O sea, están ciegos, no pueden ver la mentira. Porque es como que están en un lugar, en una habitación a oscuras. Entonces tantean y se ríen de cualquier cosa, de las mentiras de este hombre, porque el entendimiento le ha sido embotado, le ha sido cegado el entendimiento y no pueden comprender que la verdad está ante sus ojos, que es Jesucristo, el verdadero Jesucristo, pero no lo pueden ver porque tienen el entendimiento entenebrecido. Y este hombre es un siervo de Satanás, por supuesto, que trae más oscuridad a la oscuridad. La gente es inteligente. Usted piensa que la gente no piensa. La gente piensa. Ahora miren, queridos hermanos, ellos no pueden. Es verdad, cada uno tiene su doctrina. Él tiene su doctrina. El testigo ahora dice, la iglesia mía es la verdadera porque esa es la doctrina de Cristo. El pentecostal dice, es que la doctrina de Cristo es la nuestra. El adventista dice, es que guardamos el sábado. Esta es la doctrina de Cristo. Todos van a repetir el disco rayado. Pero solo la iglesia católica puede comprobar con capítulos y versículos que Jesucristo fundó una sola iglesia y lamento que Cristian confunda iglesia con templo. Dice que
va a demostrar con capítulos y versículos que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Es una verdadera payasada decir que la Iglesia Católica, o como ellos la llaman, la verdadera Iglesia, fue fundada en Mateo 16, 18. Da risa. Porque allí Cristo no fundó nada allí. Era un encuentro de identidad. Y era un encuentro para instrucciones, para lo que iba a suceder después de su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y el Espíritu Santo que ha sido enviado desde el cielo a la iglesia. Entonces, un verdadero circo que dice que va a demostrar a través de las Escrituras que la católica es la iglesia verdadera. Da risa. Lo lamento. Lo lamento. Pero la Biblia va a hablar de que Jesucristo va a fundar su iglesia. Oye, y me llama la atención, porque, a ver, el que me vaya con la Biblia, me llama la atención, usted vengan, que se acuerda una cita que yo le di de Mateo 16, 6, 12. ¿Se acuerdan? En el 16, 6, antes de fundar la iglesia, eso. Lo dice una y otra vez, por eso lo deja bien claro que él dice que la iglesia fue fundada así en Mateo 16, el 13 en adelante, en toda esa conversación que tuvo Jesús con sus discípulos y con el apóstol Pedro. Está clarito que dice él que allí fue fundado. Cristo advirtió que tuviéramos cuidado con gente como Cristian, y después que él dice eso, funda la iglesia. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Dice que después que él habla con los fariseos, así en 16:6, él funda su iglesia. Atención, esto es la mentira católica romana. Allí no se fundó ninguna iglesia, porque si se hubiera fundado hubiera entrado en actividad la iglesia. La iglesia entró en actividad después de Pentecostés, después que vino el Espíritu Santo. ¿Y cómo vino el Espíritu Santo? Tenía que venir después de que Cristo ascendiera a los cielos, de que muriera, pasara 3 días en el Hades, resucitara, estuviera con sus discípulos, ascendiera a los cielos. Y ahí recién viene el Espíritu Santo. Ahí recién la iglesia entra en actividad, o se funda, si se puede decir de alguna manera. Es en Pentecostés donde la iglesia, se puede decir, nació. No en Filipo, Cesarea de Filipo. Allí no. Allí fue un encuentro entre Cristo y sus discípulos. El 16, 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Versículo 12. ¿Cuál es la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces dice que nosotros debemos guardarnos de la doctrina, porque ellos van a hablar de doctrina, pero no van a aceptar la iglesia. Dice, no van a aceptar la iglesia. Dios no nos llama a aceptar a la iglesia. Dios nos llama a aceptar a Jesucristo, como dice Juan 1:12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que aceptar a la iglesia, ni aceptar a Pedro, como más adelante dice que el que no acepta a Pedro no tiene vida eterna. Totalmente diabólico. La palabra de Dios nos dice que, la Biblia nos dice que tenemos que aceptar a Cristo, no a Pedro ni a la iglesia. Eso es una cosa, es una locura, una verdadera locura. Y él dijo que iba a demostrar, y acá está hablando puras mentiras. Y ahí mismo sigue, porque ahí funda la iglesia. Primera advertencia, dice, cuídense
otra vez lo dijo, no sé cuántas veces van ya, que dice que ahí fundó la iglesia. En unos versículos más adelante Jesús le llama a Pedro Satanás. Así que no creo que ya en el primer minuto de haber fundado la iglesia ya Jesús le llame Satanás a Pedro. Entonces, ¿la mano de quién dejó a la iglesia? Porque ellos dicen más adelante que la iglesia quedó en las manos de Pedro. Doctrina. ¿Por qué él habló de la doctrina? Porque Jesucristo Jesucristo tiene que cumplirse la palabra de Dios. Jesucristo dijo, cuídense de la doctrina. Hoy ellos vienen hablando de la doctrina, pero es la doctrina de los fariseos, es la doctrina de los escribas y fariseos, pero no es lo que Cristo quiere. En cuanto a la iglesia, ¿qué es lo que Cristo quiere? Versículo ahora el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después, y ese es el versículo clave. Es donde gira toda la conversación entre Cristo y sus discípulos, y el tema central es Cristo. No es ni Pedro, no es la iglesia. El tema central y el anhelo del Señor era que los discípulos conocieran con quién estaban hablando. Estaban hablando con el Verbo encarnado, con el Logos. Entonces Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos contestaron, porque es lo primordial en la salvación, conocer al verdadero Dios, porque dijimos que la verdadera iglesia es la que cree en el verdadero Dios. ¿Por qué muchos se van a perder? Los católicos, ¿por qué se van a perder? Las sectas, ¿por qué se van a perder? Porque han conocido un falso Cristo, y ese Cristo no los puede salvar. Es como hablamos tantas veces, puedo tener miles de millones de dólares, pero si todos los billetes son falsos, soy tan pobre como un pobre, digamos, materialmente se puede decir. Ellos tienen una religión, tienen un Cristo, pero es todo falso. Así que eso no los puede salvar. Y mucho menos un Cristo muerto clavado en una cruz. Un muerto no puede salvar a nadie. El Cristo verdadero está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el verdadero Cristo, y en ese Cristo cree la iglesia verdadera. Si una iglesia tiene un Cristo muerto clavado en una cruz, es una falsa iglesia, como lo es en este caso la Iglesia Católica. En este debate, si se puede decir, en esta discusión con este muchacho peruano, presenta a un Cristo muerto. Y la iglesia verdadera tiene un Cristo vivo. Esa es la gran diferencia. Entonces, podemos ver que lo central es la pregunta que Jesús hace. Y todo gira alrededor de esa pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? De ahí se ramifica todo. O sea que el centro de la conversación es Cristo. No es Pedro ni es la iglesia. Y esa es la mentira que mete este falso maestro, este falso profeta llamado el cura Luis Toro. de cuidarse, de decirle que se cuide de la doctrina de los fariseos. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Miren cómo comienzan unos a decir una cosa sobre Jesucristo, pero que es falso. Que Jesucristo era Juan Bautista. Eso lo predicaban unos, pero eso no era la verdad. Otros, Elías. Así son las sectas. Unos dicen una cosa, otros otra. Otro que Elías. Y otros, Jeremías. Otro que Jeremías. Depende de la secta. O alguno de los profetas. O alguno de los profetas. O sea, ahí queda tela para cortar. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En medio de tanta gente mentirosa, doctrina de los escribas y fariseos, había uno que sí estaba claro, quién era Jesús. Una misión le encarga a la iglesia. Funda la iglesia y se la encarga.
Él dice que se la encarga a Pedro y funda una iglesia. Las dos cosas son falsas totalmente. Dice la palabra del Señor, yo también te digo que tú eres Pedro. Cuando dice yo también te digo que tú eres Pedro, le está diciendo que él es un hombre. O sea, Pedro dijo, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, estás en lo correcto. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que vos, sos un hombre, sos tierra, sos barro. Pero, como sos tierra, como sos barro, como sos voluble, como sos inconstante, voy a fundar mi iglesia sobre esta roca. Sobre esta roca. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La doctrina de los fariseos es cosa de carne, de hombre. Pero lo que Jesús le está diciendo a Pedro, que lo que Pedro dijo, no es cosa de hombre, es cosa de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí queda claro cómo el Señor pone las cosas en su lugar, diciendo, yo soy Dios y tú eres hombre. Eso es lo que estaba queriéndole decir a Pedro, que él era hombre, que él era barro, y que sobre esta roca, porque Pedro ya había visto que estaba frente a la roca, como dice en 1 Corintios 10:4, que Cristo es la roca. Entonces, Pedro ya vio que Cristo es la roca y Cristo ya vio que Pedro es barro. ¿Cómo se puede asentar la iglesia sobre el barro? Los que conocen un poco de arquitectura, de albañilería, saben muy bien, o cualquier común de la gente o del pueblo, que una casa tiene que estar asentada sobre algo firme, no sobre el barro, no sobre la tierra, sino buscar la profundidad para hacer los cimientos hasta encontrar tierra dura o encontrar la roca donde se pueda afirmar toda la casa. Entonces decimos que este encuentro no es porque Cristo fundó la iglesia, es un encuentro para decir que Pedro es barro, los apóstoles son barro y que él es la roca, donde va apoyada toda la iglesia. Si la iglesia estaría apoyada en Pedro, es lo mismo que pasaría una casa que está, como dice allí en Mateo, que una casa que se derrumba, una casa que se cae a pedazos, como dicen 7:24, que dice cualquiera pues de Mateo que me oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por eso decimos, Pedro vio la roca y Jesús vio el barro. Entonces se deduce fácilmente que la roca es Cristo. Por eso dice, y sobre esta roca. No dijo, y sobre el barro voy a edificar la iglesia. Sabemos que si una casa está edificada sobre la tierra o sobre el barro, se va a venir abajo, como dice claramente aquí en Mateo 7. En el 25 dice, descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Porque estaba bien cimentada. No estaba cimentada sobre Pedro, no estaba cimentada sobre el barro, no está cimentada sobre ningún hombre. La iglesia está cimentada, está sentada, está allí fundamentada por la roca que es Cristo. Por eso dice la palabra que los apóstoles pusieron el fundamento. Los profetas y los apóstoles pusieron el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? No es Pedro, ese fundamento es Cristo, donde va apoyada toda la estructura de la iglesia. El cuerpo de Cristo, la casa de Dios. Pero dice el versículo 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las haces, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Entonces Pedro es la arena, Pedro es el barro, Pedro es lo que falla, Pedro es lo que no puede sostener, si no se podía sostener ni siquiera a él mismo. Versículo más adelante le dice el Señor: apártate de mí, Satanás, porque me tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo la iglesia va a estar asentada sobre el barro? Sobre Pedro, que Cristo mismo lo llamó Satanás, que se oponía a la cruz, no entendía, aunque había visto al Dios vivo, al Dios poderoso, aquel que se hizo carne, lo vio con sus propios ojos por revelación del cielo a Cristo. Aún así, Cristo lo llamó Satanás, adversario, aquel que no entiende la obra de Dios. Le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Cómo la iglesia va a ser comandada o guiada por alguien a quien Cristo llamó Satanás? Es una aberración. Por eso es mentiroso este hombre, este Luis Toro es mentiroso, blasfemo, ensucia las Escrituras, destroza, despedaza las Escrituras, diciendo que Cristo fundó una iglesia y que puso a Pedro como el jefe de la iglesia. Es totalmente falso. Si fuera el jefe, Jesús no le hubiera dicho Satanás. Jesús no lo hubiera negado al Señor 3 veces con maldiciones, no se hubiera apartado yéndose otra vez a sus labores profesionales como pescador. Cristo lo tuvo que volver a traer a Pedro para que cumpla su ministerio. Pedro era una persona débil como cualquier ser humano, como hombres que somos. Dice que rogó por Pedro. ¿Y por qué rogó por Pedro? Y los católicos hacen alarde de que rogó por Pedro porque Pedro era especial, era el líder, era el que iba a llevar la iglesia adelante a través de la sucesión apostólica, que es algo totalmente falso también. No hay ninguna sucesión apostólica. Le dijo que iba a rogar por Pedro porque Pedro era el más débil de carácter. Era un hombre que era inconstante. Era un hombre que se dormía, que no podía orar una hora. ¿Cómo va a ser una persona así? Porque somos barro. Por eso hubo esta confrontación de identidades allí en Mateo 16, 18. Hubo una confrontación de identidades. Uno era la roca, Jesús. Otro era el barro, Pedro. Y así es este asunto de que allí no se fundó ninguna iglesia. Y dice, y cuando terminó, dice, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si Pedro sería la roca que sustenta la iglesia ya hubiera desaparecido. Porque dice, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba sentada sobre la arena, porque estaba sentada sobre el barro. Por eso Pedro no puede ser la roca, Pedro no puede ser el líder de la iglesia. Pedro, ¿por qué? Porque Pedro es barro, barro, barro. Por eso el Señor dijo, voy a enviar al Espíritu Santo del cielo, porque la iglesia tiene que ser guiada por Dios mismo, no la puede guiar ni un hombre. Por eso todo lo que es el catolicismo romano es totalmente falso. Edificaré mi iglesia. Aquí aparece por primera vez la iglesia de Cristo. Y aquí aparece que Cristo fundó una iglesia. Dice, aquí aparece por primera vez la palabra iglesia, dice este cura. Por supuesto, pero habla en futuro el Señor. ¿Por qué en futuro? Porque aún tiene que ir a la cruz, pasar 3 días en el aire, resucitar y ascender a los cielos y enviar al Espíritu Santo. Por eso habla en futuro. Ahí no está fundando ninguna iglesia el Señor. Es un encuentro de identidad y de instrucción para que se sepa quién es quién. Que Cristo es Dios y que Pedro y los apóstoles son barro. Lamento que Cristian no sepa qué es la iglesia y piense que la iglesia es el templo. Pero es a la inversa. La catolicidad cree que la iglesia es el templo. Si no, no harían templos.
Por eso ellos creen que tiene que ser un templo donde está la iglesia, se identifican con el templo. Es una iglesia cupular donde tiene su sede. Por eso es algo totalmente político, es empresarial, es un negocio el catolicismo romano. Es una religión, por lo cual ellos dicen que la religión salva. Por medio de pertenecer a esa religión se puede la humanidad salvar, lo cual es totalmente falso. El que salva es Jesucristo, ni la iglesia, ni Pedro, nadie salva, ni María, nadie. Ningún hombre puede salvar. El único que salva es Dios, o sea, Jesucristo, o sea, el Verbo encarnado. El Logos encarnado fue quien se encarnó y murió por nosotros, estuvo 3 días en el Hades y ascendió a los cielos. Funda una iglesia. Dice que funda una iglesia. Ahí no fundó nada el Señor. Ojo, y le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie puede decir que Cristo no tiene iglesia. Ya lo vemos, puede decir lo que quiera, pero aquí está escrito, la prueba me remito, el gato blanco, tengo los pelos en la mano. Cristo fundó una sola iglesia. Dice que tiene los pelos del gato en la mano, pero está mintiendo, o sea que no son pelos de gato lo que tiene ahí. Será de otro animal, pero de gato no es. Edificaré mi significa una, no dice mis, no dice tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No. Ahí el Señor dice mi iglesia, por supuesto, porque la iglesia es del Señor. Y en gran parte, así en las cartas de Pablo, habla que habla de iglesias, habla de la iglesia en las casas. No está hablando de ningún cúpula central, ni de ninguna sede. Y como dijimos anteriormente, si hubiera una sede del catolicismo sería Cesarea de Filipos, porque ahí ellos dicen que ahí fundó. O sea, la fundó ahí, pero tiene su sede en Roma. ¿Cómo es eso? Eso es totalmente ilógico. Habla de una iglesia y que le pertenece a Cristo. Ahora ve a Cristo. Ahí en Apocalipsis habla de las 7 iglesias de Asia, ¿no es cierto? O sea que cada iglesia es autónoma. ¿Por qué? Porque se maneja por regiones físicas, geográficas. ¿Por qué? Porque el hombre tenemos nuestras limitaciones. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué hablan de una única iglesia? Para tener el gobierno, para tener todo el control de toda la iglesia. Por eso hablan de una sola iglesia. Porque es así como manejan a las masas. Que esa iglesia es la católica. ¿Y por qué es la católica? Por varios motivos, Cristian. El primer motivo es... Dice que la iglesia verdadera es la católica, lo cual es totalmente falso. Ahí Jesús nunca fundó, primeramente que no fundó ninguna iglesia, segundo que no puso a Pedro como el Papa y tercero nunca nombra a la iglesia católica, jamás. El Señor no, es más, el Señor no conoce a los católicos. Porque dentro de la iglesia católica hay un hombre que se llama el Papa, que Jesucristo le encargó en la persona de Pedro la iglesia. Mentira, falso. La iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo, según allí en Juan 14, 26 y algunos versículos de Juan capítulo 16, dice 14, 16 al 18, dice, vamos a leer la palabra porque esto es importante entender que Cristo no lo dejó a Pedro. El tema de la asociación apostólica también es falso, porque la Escritura no habla de ninguna sucesión apostólica. Si hay una sucesión de doctrina, digamos que la verdadera doctrina fue a través de los años, de los siglos, fue pasando para que podamos comprender las Escrituras a través de pastores y maestros que Él mismo, el Señor, constituyó según Efesios 4, 11 al 14. Entonces podemos leer, vamos a leer en Juan 14, 16.
Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la verdadera iglesia, la que tiene al Espíritu Santo de Dios, no el que tiene un papa, no el que tiene el sucesor de Pedro. Eso es totalmente falso, mentira, de aquí a la China. Dice, yo rogaré al Padre. Por eso no puede ser allí en Mateo 16, 18 que la iglesia fue fundada porque aún no había venido el Espíritu Santo, aún los pecados no habían sido perdonados, aún Cristo no había muerto en la cruz, aún Cristo no había ido al Hades, aún Cristo no había resucitado, aún Cristo no había ascendido a los cielos, aún el Espíritu Santo no había sido enviado, aún faltaba Pentecostés, que los cristianos sean llenos del Espíritu Santo para poder testificar. Entonces, totalmente falso que Cristo fundó la iglesia de Mateo 16, 18. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No le dijo yo rogaré al Padre y Él les dará a Pedro. Yo rogaré al Padre y Él les dará a la iglesia. No, el Señor dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, o sea, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. O sea, un papa puede estar para siempre. No, porque es humano, es lo mismo que el sacerdocio. Fue cambiado, fue quitado, fue reemplazado por el verdadero sacerdocio de Cristo. Y aquí sucede algo similar. ¿Quién puede cuidar a la iglesia? Dice que Él la va a cuidar para siempre. ¿Qué un papa va a cuidar para siempre? Un papa vive 2000 años, 3000 años, 5000 años. Un papa es eterno, un papa es un hombre común, corriente, al contrario, es un blasfemo que está en contra de las escrituras de Dios y de Cristo. Es un anticristo. Por eso el Señor dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Solo Dios puede estar con nosotros para siempre. Solo el Espíritu Santo puede estar con nosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, es el Espíritu de verdad, no el Espíritu de mentira de este cura Luis Torres, de todos los católicos y de todas las sectas. Es el Espíritu de verdad que nos lleva a la verdad, nos ilumina el entendimiento para que podamos comprender el Evangelio, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice la bendita palabra del Señor. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, les dejaré al Papa. No dejaré huérfanos, les dejaré la iglesia. No dejaré huérfanos, les dejaré los curas. No dice eso el Señor. No dejaré huérfanos, les dejaré, les enviaré el Espíritu Santo de Dios, aquel que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra en 14, 16, 7, vamos a leer. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Entonces, si convenía que el Señor se vaya, ¿de dónde sacaron que Cristo fundó la iglesia en 16, 18 de Mateo? ¿De dónde se lo inventaron? Salió del mismo infierno eso. Porque si no me fuera, si Cristo no se fuera, aún la iglesia no puede entrar en actividad, no puede tener vida, digamos, si se puede decir. Así como el Padre sopló sobre Adán para que tuviera vida, y mientras Dios no sople sobre Adán no tenía vida, así sucedió en Pentecostés. Hasta que Dios no sopló vida sobre toda la iglesia no se levantó. Así como se levantó Adán después de que Dios sopló en su nariz, así la iglesia se levantó el día que vino el Espíritu Santo allí en Hechos 2 de Pentecostés. Allí se puso en actividad la iglesia, no en Mateo 16, 18, 19, etc. No, por eso dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Ahí está hablando claramente que no fue, la iglesia todavía no estaba en actividad. Primero se tenía que ir el Señor y después tenía que venir el Espíritu Santo para que sea la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice el 13 y el 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta gente dice que Dios le habla, el Espíritu Santo le habla al Papa y a todo el magisterio. Es mentira, es falso, porque ellos hablan mentira. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué es mentira? Porque nos apoyamos en las Escrituras. Porque la palabra de Dios dice en 119 de los Salmos 160 que la suma de tu palabra es verdad. La verdad está en las Escrituras, no en los papas, no en los concilios, no en los padrecitos de la iglesia, esos herejes. No, la verdad está en las Escrituras. Por eso decía el apóstol que nadie piense más allá de lo que está escrito. Y dice la palabra, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces Cristo no dejó ningún papa. Cristo dejó al Espíritu Santo. Y otra de las cosas que dice esta gente, que aquel que no está en comunión con el Papa no tiene salvación. Después por otro lado se contradicen con otra cosa y así andan de aquí para allá como ciegos. Porque el ciego anda tanteando y no encuentra la salida. Así andan los católicos y este cura Toro, que es más ciego que los ciegos, quiere guiar a los ciegos. Y a la prueba me repito. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo le va a hacer la guerra, pero no la puede destruir. Miren, Cristian, cómo Jesucristo le entrega las llaves a Pedro, que nosotros llamamos Papa. Venga. Allí Cristo está entregándole la llave, lo cual ellos toman como que Pedro tiene autoridad para perdonar pecado, es decir, quién se va al cielo y quién se va al infierno, lo cual es da risa, ¿no? Pero bueno, le da las llaves, dice, y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Entonces, lo que le da Jesús es unas llaves simbólicas, es algo que no le dio un manojo de llaves, sino que lo que le dio es autoridad para abrir y para cerrar mediante la predicación. No es que, por eso ellos, todo lo que es el catolicismo, si se cae algo, se cae todo como un castillo de naipes. Porque si se cae la sucesión papal, se cae todo, porque no existe nada. Entre Cristo y el catolicismo no hay nada. Pero ellos hacen una conexión, conectan acá, conectan allá, como hablábamos, y decimos que el catolicismo tiene un Cristo en forma de Frankenstein. Tiene un brazo de una persona, otro brazo de otra persona, la cabeza de una persona, el cerebro de otra persona, las piernas, etc. Y después lo cosen, lo atan, cada cosa más o menos en su lugar, y forman un Cristo. Y dicen, y presentan al mundo, este es Cristo. O sea, toman una doctrina acá, toman una palabra allá y lo cosen, lo pegan con saliva y ahí y más o menos ahí lo apretan un poco y dicen, este es Cristo. Lo que es un monstruo, lo que es un Frankenstein. Como cuando nosotros éramos niños que veíamos esas películas de Frankenstein, donde el doctor Frankenstein tomaba miembros de distintas personas, iba a los cementerios y tomaba miembros de personas o aún de personas vivas. Era mejor porque al estar vivo tenía más fresca la carne y él podía coser. Era un asesino y es lo que hace el cura Toro. Toro es un asesino de las Escrituras. Asesina, destroza las Escrituras. Arranca un pasaje de acá, arranca un pasaje de allá y lo cose con esto y lo cose con aquello. Y así hace su Frankenstein, su falso Cristo. Por eso esta gente va a tener su retribución si no creen en Jesucristo en el lago de fuego. Esta gente va a pagar por todas sus mentiras, por todas sus locuras y su doctrina de demonios. Entonces, aquí dice que, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Quiere decir que Él tiene la autoridad para abrir el Evangelio, porque es algo singular, es algo especial, digamos, lo que pasó, lo que pasaron con los apóstoles. No se volvió a repetir porque el pago se efectuó una sola vez y para siempre. Entonces Él tenía que elegir a ciertas personas, ciertos hombres, para que hagan la tarea que era su voluntad que se haga. Entonces a Pedro cuando se le dice, se les da la llave, quiere decir que se le da la llave de la sabiduría, de la predicación, del conocimiento. Por eso él habla a los fariseos, le dice, ustedes cerraron la puerta del conocimiento, de la ciencia al pueblo, y no entran ustedes ni dejan entrar
a los hombres a la salvación, al conocimiento del verdadero Dios, del verdadero Cristo. Por eso esta gente le cierra la puerta al conocimiento del verdadero Dios y le presentan un falso Cristo. Entonces lo que Cristo le dio a Pedro son las llaves del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso hace toda esta alusión y todas estas recomendaciones y todas estas instrucciones de Cristo, porque Pedro ya sabía quién era Cristo. Entonces ya Pedro puede predicar la palabra. En su momento, por supuesto, que fue en el día de Pentecostés. Allí Pedro abrió, mediante las llaves, la predicación. Mediante la predicación él abrió la puerta al reino de Dios, al reino de los cielos. Él predicó y dice que 3.000 se convirtieron. Después él predicó a los gentiles allí en la casa de Cornelio y se convirtió toda la casa de Cornelio, sus amigos y toda la gente que estaba allí cuando descendió el Espíritu Santo, porque habían creído en el Dios verdadero. ¿Por qué Pedro podía hablar del Dios verdadero? Porque conocía al Dios verdadero. Y esa es la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Que la iglesia verdadera cree en el Dios verdadero y la iglesia falsa cree en el Dios falso, en un Dios que salva por medio de las obras. Entonces acá hay una confusión. Por supuesto que la que fundó esta iglesia católica aquí fue el mismo diablo, no fue Cristo. Cristo no fundó ninguna iglesia, ni enterado, digamos, si se puede decir entre comillas, y ni Pedro ni los apóstoles de que allí se había fundado la católica romana, ni los conocen en el cielo los católicos. Hasta que, por supuesto, cuando creen, se convierten a Cristo, Cristo les perdona los pecados y viene el Espíritu Santo a morar en ellos y se transforma y Dios los hace hijos de Dios. Escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo funda una iglesia y le da a Pedro el encargo de en esa iglesia tener las llaves del reino de los cielos. O sea, que esa iglesia es importante para tu salvación, para mi salvación. Miren lo que dice este mentiroso de Luis Toro. Dice que la iglesia es importante para mi salvación. O sea que, como dicen ellos, fuera de la iglesia no hay salvación. Acá lo único importante es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice que es importante. ¿Por qué? Porque ellos abogan por una religión, por un sistema que salva. Es la maquinaria diabólica y que hace que la gente crea que esa religión les puede salvar a través de sacramentos, de ritos, de idolatría, se pueden salvar. Así que lo que presenta este hombre es un sistema de salvación. No hay ningún sistema de salvación. El que salva es Jesucristo, por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Como esta gente enseña que mediante las obras, mediante esta maquinaria religiosa, la gente se puede salvar, está mintiendo, porque va en contra de la palabra del Señor. Porque teológicamente las llaves del reino de los cielos significa, ¿quiere entrar al cielo? Ahí te dejo la iglesia. Pero, por supuesto, las llaves son la predicación. Por eso dice allí en Primera de Corintios, capítulo 1, dice la palabra del Señor que la llave para entrar al reino de los cielos es la predicación. Dice pues, 1.17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar. O sea, para Pablo Cristo no le envió a bautizar, que para el catolicismo el bautismo es la entrada al reino de Dios. Y si a Pablo no le interesaba, digamos, entre comillas, no es que no le interesaba, sino que Cristo no lo envió a bautizar, porque si Cristo le daría la importancia que le dan los católicos al bautismo, a Pablo le hubiera dicho, anda a bautizar y hacer los discípulos mediante el bautismo. No, eso no. Cristo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, porque esa es la llave a la entrada al reino de los cielos, la predicación. Por eso es lo que le dijo a Pedro, a ti te daré la llave
está el reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, por medio de la predicación. ¿Por qué era por medio de la predicación? Porque Pedro ya conocía a quien tenía que predicar, al verdadero Dios, a Cristo. Y Pablo también dice, pues, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esas son las llaves, que la tienen todos los hijos de Dios, esas llaves, de la predicación. Porque cuando nosotros predicamos, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios viene. Cuando predicamos la palabra, la fe viene sobre la persona. Por eso dice el Señor que aquel que rehúsa creer en Cristo ya ha sido condenado, porque la fe viene cuando escucha a la persona la palabra, pero la persona lo acepta o lo rechaza. Cuando la persona acepta, Dios le hace nueva criatura. Le perdona los pecados y viene el Espíritu Santo a morar sobre ese cristiano, sobre ese hijo de Dios, una vez y para siempre. Y ese es el sello de la salvación, es la garantía de la salvación que tenemos al Espíritu Santo. Entonces, la llave que tenía Pedro era una llave, si se puede decir, especial, en el sentido que él tenía que hablar a los judíos y después tenía que hablar a los gentiles en la casa de Cornelio. Digamos que era algo histórico, no era algo que iba a pasar, digamos, que iba a pasar una sola vez, digamos, hablarle a los judíos en Pentecostés y hablarle a los gentiles en la casa de Cornelio. O sea que era algo singular, era algo especial. Pero esa llave la tenemos todos los cristianos. Cuando hablamos la palabra de Dios, viene la fe sobre las personas y las personas pueden creer o no pueden creer. La palabra de Dios es lo que trae libertad, porque la palabra de la cruz, dice en el 18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Y eso es lo que Jesús le dio a Pedro, el poder, la autoridad, para poder abrir la puerta a los judíos de Pentecostés y abrir la puerta allí en la casa de Cornelio, los cuales fueron llenos del Espíritu Santo, al igual que los judíos, porque hubo un gozo, porque eran libres, porque cuando la persona cree, la persona es libre. Cristo le da libertad. ¿Por qué? Porque todos sus pecados han sido perdonados, han sido lavados por esa sangre preciosa, y puede venir el Espíritu Santo, el cual llena al cristiano y lo hace nueva criatura, lo llena del gozo, de la felicidad de que toda la deuda ha sido pagada. Es como cuando uno tiene una deuda y lo están a punto de llevar preso por no pagar la deuda, y viene alguien y paga esa deuda. Esa persona queda libre, y se siente agradecida eternamente por esa persona que ha pagado la deuda. Así sucede con nosotros. Así sucedió cuando Jesús les dio la llave a Pedro. Te voy a dar la llave de la libertad, de los cautivos, de los presos, de aquellos que están enfermos. Te doy la autoridad, te doy el poder mediante la predicación, mediante que tú has conocido al verdadero Dios, al Hijo de Dios. Entonces Pedro tenía toda la autoridad y los apóstoles tenían toda la autoridad de predicar al verdadero Dios. No como el mentiroso de Luis Toro, que habla mentiras y falsedades diciendo que conoce a Cristo, pero un Cristo falso. Él conoce un Cristo falso. Falso con toda falsedad. Es un Frankenstein, es un monstruo. Uno, si lee las Escrituras, se da cuenta que el Cristo de los católicos es un monstruo. Es el mismo Satanás disfrazado de Cristo. Entonces, la llave que se le dio a Pedro es para abrir, mediante la predicación, la salvación a los hombres, que los hombres se puedan salvar mediante la palabra, mediante la locura de la predicación. Porque dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. Las llaves es poder. Las llaves es autoridad. Las llaves son la palabra de Dios, la predicación, la locura de la predicación. Y cuando se predica, muchos no creen y muchos creen. Entonces esto es la recomendación que Jesús le hace a Pedro, la instrucción que le da a Pedro, la autoridad que le da a Pedro, el poder que le da a Pedro para hacer un trabajo. Y como dijimos anteriormente, un patrón
manda a uno de sus empleados a hacer un trabajo. Entonces cuando esta persona va a distintos lugares o a distintas puertas, dice, vengo en el nombre de mi patrón, y se le tienen que abrir las puertas porque va en el nombre de su patrón. Pero eso no significa que el empleado pase a ser el dueño, que el empleado pase a ser, tenga un lugar especial. No. Tiene un lugar especial en el sentido de que él es apóstol, Pedro es apóstol. Pero Jesús le dijo eso, simplemente le dio una tarea como apóstol, con la autoridad de un apóstol. ¿Por qué? Porque ese apóstol y los apóstoles conocían al verdadero Dios. Por eso Toro, este cura, predica un Cristo falso, un Cristo que conoció a través del catolicismo, lo cual no salva a nadie. No salva a nadie. Entonces vamos a dejarlo por acá y vamos a ver seguramente en el video que sigue la continuación de estas palabras de este cura, viendo todas sus desviaciones, viendo todos sus errores, sus blasfemias, sus mentiras, para poder traer al pueblo luz y cómo poder refutar toda esta mentira del catolicismo y tener bien en claro que la iglesia verdadera es aquella que cree en el Dios verdadero, en aquella a la cual se le han perdonado todos los pecados con la sangre bendita de Cristo. Es aquella que tiene una conciencia limpia en el sentido de que todos sus pecados han sido perdonados y que tiene seguridad de salvación, que tiene el testimonio del mismo Espíritu Santo de que somos salvos. Y valga la redundancia, es la que tiene el Espíritu Santo. La iglesia verdadera es la que tiene el Espíritu Santo. Es la iglesia salvada. No tiene nombre, es el cuerpo de Cristo. Hay denominaciones, por supuesto, pero eso no hace a la salvación. Hace a una identificación, digamos, de los grupos. Pero la verdadera iglesia es la que cree en el verdadero Dios, en el verdadero Cristo. Así que lo vamos a dejar por acá y vamos a continuar seguramente en el próximo video. Que Dios le bendiga a todos.